A nombre de Novo Nordisk queremos darles la bienvenida al simposio de esta noche. El tema va a ser Semblanza de semaglutide, de la evidencia a la experiencia. Hoy tenemos al doctor Francis Ruiz, médico endocrinólogo del Hospital México de San José de Costa Rica. Él es profesor de pre- y posgrado de la Universidad de Costa Rica, es coordinador nacional de posgrado de endocrinología y miembro de la Junta Directiva de la Asociación Nacional Costarricense de Endocrinología y Metabolismo, ANPEDEM. Además, es speaker de congresos internacionales y nacionales. Sin más, con ustedes el doctor Francis Ruiz. Bueno, hola de nuevo. Sé que estoy como entre ustedes y la libertad de terminar. Sí, voy a tratar de representar quizás lo más importante con respecto a semaglutide. Quizás antes de empezar sí me generaba mucha tranquilidad ver un poco las palabras del doctor Umpierres, porque veo que la práctica de él en un centro de referencia no dista tanto de lo que hacemos nosotros. Y eso pues me gustó, es una perspectiva diferente. Entonces vamos a ir arrancando para no quitarles mucho tiempo. Ahora sí tengo conflicto de interés. Esta es una presentación del programa de Educación Médica Continua Novo Nordisk. Pero bueno, bien que mal vamos a tratar de dar la información de la manera más objetiva que podamos. Y bueno, quizás esta va a ser como la agenda. Vamos a ver un poco de la carga de la diabetes, que es semaglutide como molécula, un poco del programa SUSTAIN, los beneficios cardiovasculares y los extraglicémicos y unos mensajes finales. Entonces, bueno, cuando hablamos de la carga de la enfermedad y por qué es importante tocar estos temas, yo creo que una de las perspectivas iniciales es que, como ustedes saben, este es el atlas actualizado de IDF, donde ven que en los últimos 25 años nosotros no hemos logrado frenar de ninguna manera la prevalencia de la diabetes. Y ahora con lo que hablaba el doctor Umpierres y lo que estoy seguro que ustedes han escuchado múltiples veces en este congreso, si pusiéramos ahí la curva de obesidad, van a ver que viene paralela. Y como yo lo comentaba en el precongreso, vean que nosotros tenemos una tasa de prevalencia alrededor del 10%, pero lo comentaba yo también en el momento del precongreso, nosotros realmente es un porcentaje que está muy subregistrado. Porque realmente nosotros, por ejemplo, yo siempre pongo a Costa Rica de ejemplo, y nosotros en el 2017, con solamente la incorporación del expediente electrónico en la seguridad social, pasamos de un 10 a un 15 de manera mágica. Y esto es porque no se registraba. Ahora el doctor Roca comentaba este estudio del Capture, que quizás es para mí un estudio bastante importante en el sentido que nos permitió visualizar la magnitud de qué tipo de paciente estamos viendo nosotros en el día a día. Y Capture, vea, se hizo en el 2020, pero ahí lo que nosotros aprendimos es que una tercera parte de los pacientes que estamos viendo nosotros en la consulta del día a día ya tienen enfermedad cardiovascular establecida. Y avanzando un poco con este tema, que yo sé que lo hemos visto en algún otro momento, la gráfica de la doctora Catherine Torrell, que para mi opinión es como la líder mundial en enfermedad renal crónica, en diabetes, ella nos comenta que el 40% de la población que convive con diabetes tipo 2 ya tiene enfermedad renal establecida. Y esto tiene sus implicaciones ahora que hablamos inclusive del síndrome cardiorrenometabólico, porque si hay algo que realmente mata es el riñón. Entonces la expectativa de vida de un paciente diabético con enfermedad renal crónica es de 16 años menos. Y si nosotros lo contrastamos, por ejemplo, con un paciente diabético que ya se nos infartó, esta reducción es de 12 años. Entonces vean que realmente es mejor ahorita estar diabético infartado que ser diabético no infartado con enfermedad renal. Y vean que la enfermedad renal es tan importante que solo el 10% de esta población al final del día logra tener derecho a un trasplante, a hemodiálisis o a diálisis peritoneal. El otro 90% se nos murió en el camino. Entonces vean que realmente es una de las comorbilidades quizás más importantes. Pero bueno, no es la única. Como ustedes saben, el hígado graso viene surgiendo como una nueva complicación. Ya lo conocíamos, pero ahora lo estamos poniendo esto en números. 2/3 partes de la población diabética tiene enfermedad hepática asociada a estos trastornos metabólicos. Pero vean que esto viene en crecimiento. O sea, no hay año de tamizaje donde esto no siga subiendo. Y vean que aquí llegamos hasta el 2021. Y bueno, empiezan a surgir nuevos actores que estamos empezando a buscarlos, no que no existieran, ¿verdad? Y uno de estos es enfermedad arterial periférica, que quizás es la más olvidada de las complicaciones macrovasculares, pero no significa que sea la menos importante. Pero vean que hasta una tercera parte de la población
con diabetes tiene enfermedad arterial periférica y el 60% de las amputaciones son por causa de la diabetes. Entonces ahí tal vez uno de los mensajes que yo siempre le doy a mis residentes y cuando me toca hablar del tema es de que tenemos que ir a tamizar activamente enfermedad arterial periférica, porque si hay algo que tiene esta condición es que el paciente se autorregula. Entonces yo comentaba en el precongreso que un paciente que tiene enfermedad arterial periférica, cuando camina 500 metros y le empiezan a doler los pies, lo que hace es que no vuelve a caminar 500 metros. Camina 400, camina 300. Entonces, cuando ustedes van y le pregunten, ¿cómo se siente? ¿Cómo está su deambulación? ¿Tiene dolor y todo? No, no tengo dolor. ¿Por qué? Porque el paciente dejó de caminar la estancia donde empezaba a tener dolor. Entonces, tenemos que ir nosotros activamente a buscar esta complicación. Pero bueno, no solamente estamos hablando de complicaciones, sino qué capacidad estamos teniendo nosotros al día de hoy para contrarrestar el control glicémico. Entonces, estos son datos de nuestros, estos en Costa Rica y Panamá, pero eso es parte de un gran estudio que se llama el estudio Discover. Pero vean que nosotros como país, y estoy convencido que no estamos tan separados, Perú, Ecuador y toda esta región, vean que apenas una tercera parte de los pacientes están logrando tener una glicosilada menos de 7. Entonces, a pesar de que tenemos más de 13 diferentes medicamentos para la diabetes, todos vemos pacientes con diabetes, todos sabemos de diabetes, todos los años hay nuevas guías. A pesar de todo eso, es increíble que nosotros apenas logremos controlar una tercera parte. Entonces, ¿qué es lo que voy yo con esto? Que todas las estrategias que vengan a sumar en eficacia, en potencia, que mejoren adherencia, pues van a ser más que bienvenidas. Y en esa línea de ideas, vamos a hablar en detalle de semaglutida como molécula. Entonces, el doctor Umpieri lo comentaba un poco, estos son datos norteamericanos. ¿Por qué hablar de semaglutide? Bueno, al día de hoy, 2025, es la molécula más prescrita en el mundo para la diabetes y la obesidad. Vean los datos cuando comparamos de los otros GLP-1, vean que por mucho es semaglutide la que está siendo más prescrita. Y bueno, pero ¿qué es semaglutide al final del día? Bueno, ya sabemos que es un análogo de GLP-1, es un análogo puro, no es un derivado del Lexendin. Y si queremos ver un poco en detalle de qué es, tiene un 94% de homología con el GLP-1 humano, pero tiene 3 cambios que no hacen que eso sea un 100. El primero es un cambio que tenemos nosotros aquí en la posición 8, donde una alanina se cambia por un ácido amino isobutírico, y eso el sentido que le da es tratar de protegerse de la degradación del DPP-4 endógeno. El siguiente cambio, quizás el más importante, es en la posición 26, donde junto con un espaciador se liga un diácido graso de 18 carbonos, y ese es el que va a permitir que se ancle de manera eficiente a la albúmina, y esto permite que la vida media sea así llamativamente larga, como ustedes saben, de alrededor de una semana. Y en la posición 34 es un cambio importante de una lisina por una arginina, y eso lo que permite es que el desdoblamiento de la molécula sea de tal forma que le dé chance a que se pegue ese ácido digraso en la posición 26 y no en la 20 ni en la 32. Entonces, como un todo, va a permitir que esta molécula tenga una vida media, como vimos, de una semana. Y ya que es bastante estable, o sea, realmente no hace un pico llamativo y se mantiene a lo largo del tiempo. Ahora bien, cuando hablamos nosotros de cómo se clasifican los análogos de GLP-1, los dos grandes grupos eran los derivados del Lexendin, que fueron los primeros, como el exenatide, la lixisenatide, el espeginatide, que nunca se comercializó, pero que era una molécula muy prometedora, y los análogos puros. Pero estos análogos puros se dividen en dos grandes grupos, las micromoléculas y las macromoléculas. Y aquí no estamos como en una clase de medicina para tratar de decirles que cómo se dividen ni nada, pero sí hago el comentario porque las micromoléculas, a diferencia de las macromoléculas, tienen una ventaja competitiva, y es su capacidad de penetrar en el sistema nervioso central. Entonces vean cómo, en este caso, en este análisis, vean cómo semaglutide se encuentra identificada en las zonas que controlan recompensa y apetito, como es el núcleo arcuato, el área postrema, el núcleo del tracto solitario, todo lo que tiene que ver en relación con el control de la ansiedad, de la alimentación y los deseos de comer. Entonces no es una sorpresa que solamente Lira y Sema fueran los que tuviesen un programa paralelo para obesidad, ya porque podían pasar la barrera hematoencefálica y permitían que esto ocurriera. Pero bueno, uno de los motivos por los cuales los análogos de GLP nos hicieron moléculas tan famosas como lo son en el día de hoy es porque tienen mucha potencia en control glicémico. Y esto está dado porque si vemos en esta gráfica, que es el famoso octeto ominoso del doctor De Fronzo, vean que en 8
en 7 de los 8 defectos, el GLP-1 tiene una injerencia en la mayoría de las veces directa. Empezando por restablecer el defecto incretínico, son muy potentes para frenar la secreción de glucagón, que esto permite que la producción hepática de glucosa no sea tan marcada como es, pero vean que también tiene receptores específicos en la célula beta que permiten que ante la carga de alimentos se estimule y permita la liberación de insulina de una manera más eficiente, restableciendo muchas veces el defecto de secreción de la primera y la segunda fase. Pero vean que también la regulación alterada del apetito que conviven los pacientes con diabetes tipo 2 también se restablece por su efecto anorexígeno directo en el sistema nervioso central. Y una manera de verlo es este estudio, que es una prueba de concepto que me parece muy interesante, porque visualmente nos permite ver lo que pasa en un paciente con diabetes y qué pasa si le damos semaglutide como estrategia de tratamiento. Entonces ven que aquí, ahí lo que se hizo fue una curva de tolerancia a la glucosa con endovenosa y se midió la secreción de insulina. Que vean tanto en el grupo control como en el grupo que se le va a dar posteriormente semaglutide, estaba completamente plano. Pero entonces, después del basal, se les dieron 12 semanas de semaglutide y se volvió a hacer la curva. Y vean cómo se restablece la primera y la segunda fase de secreción de la insulina. Entonces vean que sí, realmente mucho de lo que hablamos desde un punto de vista teórico lo estamos traduciendo realmente en una mejoría clínica. Pero bueno, ¿qué más clínico? Que es ver qué pasa ya en los pacientes. Y ahí es donde entra el programa SUSTAIN. El programa SUSTAIN son 15 ensayos clínicos, es uno de los programas clínicos más robustos que tenemos con los análogos de GLP-1. Y aquí lo que yo comentaría es que este programa lo que hizo fue tratar de comparar a semaglutide con los diferentes escenarios clínicos de la práctica del día a día. Entonces se ha comparado contra DPP-4, contra SGLT2, se ha comparado contra los mismos análogos de GLP-1, se ha comparado contra insulina, se han comparado inclusive contra basal bolus. Y lo primero que vamos a comentar es que vean que el perfil de los pacientes no dista tanto de lo que nosotros estamos acostumbrados a ver en la práctica del día a día. Son pacientes que están entre los 50 y los 60 años. Vean el A1C de base, y ayer que el doctor Manrique hablaba un poco del programa de TIRSE, es muy parecido. Siempre cuando uno quiere ver eficacia, busca este perfil de pacientes que estén abajo del 8.5, que es como uno de los escenarios más comunes, para tratar de tener un punto de comparación entre molécula y molécula. Entonces vean que en general eran muy parejos, y esto típicamente con cualquier fármaco que ustedes escojan para ver eficacia anda abajo del 8.5. Todos vivían con obesidad grado 1 y la duración de la diabetes sí iba a variar, ¿verdad? Porque no es lo mismo, por ejemplo, SUSTAIN 1, donde los pacientes se contrastan contra placebo, que por ejemplo en el SUSTAIN 5, donde son pacientes que están ya con basal y se les va a dar el GLP-1 a ver qué tanto mejora el control glicémico en ese perfil. Ya viendo un poco los resultados, lo que sí podríamos decir, esto lo comentó también un poco el doctor Umpierres, lo que sí uno podría decir del programa SUSTAIN es que fuera contra quien fuera que se comparó, siempre semaglutide demostró ser superior desde un punto de vista estadístico. Y si uno quisiera ver en A1C y llevarse como una idea general de cuál es la magnitud de los resultados, uno diría que 0.5 va a lograr pérdidas de peso que andan como entre 1.1, 1.4 más o menos. Y si hablamos ya de la dosis de 1 miligramo, ahí arrancamos desde 1.5 hasta 1.8. Y están los datos del SUSTAIN Forte, que lo comentó también un poco el doctor Umpierres, que por eso está aprobado 2 miligramos de sema para el paciente con diabetes, que ahí llegamos como a 2.2. Y si nosotros vemos en la gráfica con peso, vamos exactamente lo mismo. Fuera contra quien fuera que se comparó semaglutide, siempre fue superior en el tema de peso. Igual, si queremos tener una idea de cuánto estamos hablando en magnitud, los pacientes que están con sema 0.5 usualmente pierden alrededor de entre 3.5 y 4.5. Pero si ya estamos hablando de la dosis de 1 en diabetes, estamos hablando que arranca de 4 a 5 a 6.5 más o menos es el promedio que se visualizó de pérdida de peso. Entonces, como números para tenerlos como promedios de qué es lo que hay que esperar, que como decía el doctor Umpierres, es muy importante que el paciente tenga claras las expectativas de lo que vamos a hacer. Ahora bien, aquí les voy a presentar quizás uno de los estudios como más representativos. Esos son los datos del SUSTAIN 2, que se contrasta contra sitagliptina, contra un DPP-4. Y ahí lo que tal vez diríamos, nuevamente, y se ve claramente que hubo una diferencia de más de un 1% de diferencia en A1C. Pero lo que yo diría es que si uno quiere llevarse como un número como más sencillo de recordar,
aquí nosotros podemos decir que semaglutide es 3 veces más potente que un DPP-4. Y si nosotros viésemos esta misma gráfica con peso, vemos exactamente la misma relación. Semaglutide es 3 veces más potente para perder peso que un DPP-4. Ahora aquí les presento los datos del Sustain 8. Esto es contra canaglifosina. Entonces aquí, bueno, cuando nosotros hablamos de los efectos cardiovasculares, como decía el doctor Umpierres, probablemente todos son muy similares. Ahí sí hablamos de efecto clase. Pero cuando hablamos de eficacia, nadie le gana a cana. Cana es el SGLT2 más potente en eficacia. Entonces pusieron a competir a semaglutide contra el mejor del mercado en cuanto a eficacia de A1C. Y vean que inclusive se defendió muy bien Cana, logró reducir un 1%. Y cuando ustedes ven los SGLT2, normalmente lo que típicamente estamos acostumbrados a ver es 0.7, 0.8, pero bueno, aquí Cana sacó la casta y llegó hasta 1. Pero aún así, tiene una diferencia estadísticamente significativa a favor de semaglutide con la dosis de 1 miligramo. Y bueno, y esto tiene algún sentido, o sea, nos sorprende ver esto. Pues realmente uno diría que no, ¿verdad? Porque no es lo mismo, y aquí lo pongo en comparación con los DPP-4, no es lo mismo que ustedes restablezcan un defecto fisiopatológico o que le ofrezcan un efecto farmacológico a un paciente. Entonces recordemos que la magnitud del beneficio es mayor, la capacidad de pasar a barrera hematoencefálica es mayor, y esto explica el control del apetito, el control de peso y todos los beneficios que estamos viendo con los análogos de GLP-1. Ahora bien, ahora les presento Sustain 7. Aquí los análogos de GLP-1 son la única familia de medicamentos que se contrastan entre ellos. Ustedes no saben encontrar estudios cabeza a cabeza con SGLT2 porque realmente hemos aprendido que son muy homogéneos, entonces realmente no tiene como sentido hacer esa comparación. Pero los GLP-1 sí son fármacos heterogéneos. Y un ejemplo de estos fue Sustain 7, que aquí se compararon las dosis bajas de semaglutide contra las dosis bajas de dulaglutide y la dosis alta de semaglutide contra la dosis alta de dulaglutide. Y fuera cual fuera el escenario, siempre se logró demostrar que semaglutide era superior a dulaglutide en un estudio cabeza a cabeza, como lo podemos ver acá. Pero inclusive, si nosotros comparamos la dosis alta de dula contra la dosis baja de sema, vean que realmente son muy parecidos. ¿Eso qué quiere decir? Que la dosis baja de semaglutide es tan potente como la dosis alta de dulaglutide. Y esto nos habla mucho de la eficacia de la molécula. Pero ahora bien, nosotros estamos en un país latino, todos somos latinos. Al final del día, Novo Nordisk es una empresa danesa, muchos de los estudios se hacen fuera de la población latina, la representación nuestra en estos estudios no es la mejor. Entonces uno se quedaría pensando, cuando yo tengo a mi paciente al frente, ¿le puedo realmente decir que los beneficios que estoy viendo se van a traducir en ellos? Y parece ser que sí. Vean, esta es una comparación del programa Sustain, solo se excluye el Sustain 6, el de la parte cardiovascular, pero vean que tanto si el paciente era hispano como no hispano, la expectativa de reducción de A1C era la misma. Entonces sí podemos extrapolar a nuestra población latina los beneficios que estamos viendo en los ensayos clínicos. Quizás para mí una de las maneras más como tangibles de ver qué tan eficaz es un medicamento es contrastando, por ejemplo, qué tanta insulina le ahorro yo al paciente si le doy un GLP-1 versus otras estrategias. Y vean que, por ejemplo, estos son datos del Sustain 6, que tomando en cuenta que el Sustain 6 se suponía que tenían que llegar a 0% de diferencia de A1C, pero eso nunca pasa. Vean que, por ejemplo, cuando vemos la cantidad de insulina que tenían los pacientes, por ejemplo, con 1 miligramo de semaglutide versus el grupo placebo, que tenía 1 miligramo de placebo de semaglutide, vean que aquí van a tener que creerme, pero esta relación da 3 veces menos. Entonces, cuando está el análogo GLP-1 tiene 3 veces menos chance de que le iniciemos insulina que si estamos usando otra molécula. Pero quizás para mí es un estudio que no se comenta mucho, pero para mí sí representa de manera muy evidente el beneficio de la molécula en eficacia, es el Sustain 11. Entonces, el Sustain 11 toma a pacientes diabéticos tipo 2 que están con falla terapéutica con insulina basal y quieren comparar qué es mejor, si le doy 1 miligramo de sema o le doy 3 bolos de insulina rápida. Y todos sabemos que la eficacia en la insulina es indiscutible, o sea, es una estrategia muy potente. Entonces vean que aquí, en este estudio que fue cabeza a cabeza, vean que no solamente demostró que no era inferior, sino que demostró que es superior. O sea, era más potente darle 1 miligramo de semaglutide que darle 3 bolos de insulina. Y no solamente eso, lo importante es que vean que le ahorramos nosotros al paciente un montón de peso
Y si queremos ver esto en números, ¿qué significó? O sea, ¿cuánta insulina le ahorramos al paciente? Casi 40 unidades, 37 unidades de insulina menos, porque el paciente no ocupó los 3 bolos de insulina, y ni que se diga de hipoglicemias. Ahora bien, pasando a lo que ya ustedes, yo sé que son expertos, que es en el tema cardiovascular, porque lo hemos oído mucho a lo largo de este congreso, el doctor Roca comentaba esto hace poco, y es que tiene razón. Esos son los datos del estudio Capture. Que entonces en el 2020, recordando que en el 2017 se hicieron los cambios en las guías donde empezábamos a decir que los pacientes con riesgo cardiovascular ocupaban fármacos modificadores de la enfermedad, vea que 3 años después, cómo ha costado que esto se instaure. Apenas 1 de cada 5 pacientes que debería tener un fármaco modificador de la enfermedad lo tenía. Entonces vean que hay realmente mucho camino que recorrer. ¿Y qué tan potentes son? Y aquí esto lo comentó un poco el doctor Umpierres. ¿Qué tan potentes son los análogos de GLP-1 en la parte cardiovascular? Bueno, y aquí les quiero presentar, para no agobiarles, el último metaanálisis con GLP-1 que se ha hecho hasta la fecha, que incluye ya 10 ensayos con más de 70.000 pacientes registrados. Vean que ya incluyen los resultados del SOUL y el FLOW. O sea, ya no hay uno más reciente que este. Y vean que como familia, esto lo comentó el doctor Umpierres, vean que el impacto en MACE es un 14%. Pero vean que también tenemos reducciones de mortalidad por cualquier causa, el punto clínico más difícil de alcanzar, un 12% menos como familia. Y vean que si incursionamos en la parte de falla cardíaca, que como el doctor Umpierres lo comentaba, es un escenario del SGLT2, vean que cómo está entrando también los análogos de GLP-1 a impactar de manera positiva, especialmente en la población que tiene falla cardíaca con fracción preservada. No hay tantos datos en fracción reducida. Pero bueno, les comentaba que esta familia, bien que mal, es heterogénea. Y ahí sí tenemos que aceptar que el que se desmarcó en MACE fue SUSTAIN 6, que fue el estudio de seguridad cardiovascular de semaglutide, que a la fecha no ha existido un análogo de GLP-1 que haya demostrado una reducción tan robusta en MACE como lo hizo semaglutide, con un NNT que es llamativamente bajo, que fue de 45. Pero vean que no solamente fue eso, sino que si nosotros nos vamos a ictus del MACE, que recordemos que son los 3 puntos: infarto, ictus, mortalidad cardiovascular, el que jala los resultados del SUSTAIN fue ictus. Vean, con una reducción de un 39%. Y a la fecha no existe ningún otro fármaco que haya demostrado una reducción tan robusta en MACE como fue semaglutide en el estudio SUSTAIN. Y esto ha sido tanto así que, como ustedes saben, en el 2023 la Asociación Americana de Endocrinólogos dijo: nosotros sabemos que los SGLT2 son neutrales en el tema de ictus, tenemos datos con semaglutide que impacta directamente ictus, entonces vamos a sacarlo, y eso es lo que hicieron. Sacaron del grupo del MACE, sacaron a ictus, lo pusieron en una posición diferenciada porque no impactaban de igual manera los outcomes en ictus, SGLT2 y GLP-1. Entonces vean que realmente sí cambia guías. El doctor Umpierres lo comentaba cuando hablamos de MACE, y aquí es como matizando un poco la información. Cuando el doctor Umpierres comentaba que los dos impactan MACE de una manera similar, es 100% cierto. 14% más o menos cualquiera de los dos. Pero ahí yo les diría que si disecamos un poco más los datos y nos vamos a los números necesarios para tratar, vean que en general los análogos de GLP-1 tienden a tener a un mismo MACE un número necesario para tratar menor. Y aquí les presento, por ejemplo, LEADER con 43, SUSTAIN con 45 y recientemente SOUL, que es el estudio de seguridad cardiovascular de semaglutide oral, 50. Y si lo contrastamos, por ejemplo, con los de SGLT2, vean en PAREC 63, DECLARE 104. Y otro de los puntos importantes que yo siempre resalto es que, por ejemplo, en PAREC el 100% estaban en prevención secundaria. LEADER y SUSTAIN el 83%. No todos eran de prevención secundaria y aún así tienen mejores NNT que los inhibidores de SGLT2. Entonces sí sabemos que desde el punto de vista de enfermedad aterosclerótica tiene como un rol un poco más privilegiado el GLP-1 que el SGLT2. Pero bueno, ¿dónde más siguen ganando como la carrera los análogos de GLP-1 en los pacientes que conviven con diabetes tipo 2? Bueno, aquí yo se los presentaba cuando hablaba del síndrome cardiorreno-metabólico, los resultados del estudio ESSENCE, que a diferencia del SYNERGY de TIRSE, ellos demostraron que se reducía tanto el punto primario de resolución de inflamación sin empeoramiento de fibrosis, pero que habían logrado demostrar
que impactaban el descalonamiento de un punto de fibrosis sin empeoramiento del MASH. Es decir, el punto clínico más duro y difícil de lograr en lo que son outcomes hepáticos lo logró semaglutide con la dosis de 2.4. Y si ustedes se meten y googlean en su celular, el día de hoy se presentó un anuncio donde se acaba de aprobar semaglutide 2.4 como la segunda molécula para MASH, después del resmetirón. Entonces vean que realmente sí viene a cambiar y revolucionar las guías, y esto ya en la actualidad, hasta hace 24 horas solo teníamos resmetirón, ya tenemos resmetirón y tenemos semaglutide. Ahora bien, esto lo comentó el doctor Umpierres. El estudio FLOW, para mi opinión personal, fue el estudio más importante del 2024, donde en una población diabética con enfermedad renal crónica se evaluó si el impacto de semaglutide iba a ser superior que el placebo activo en los puntos renales. Y los puntos renales, como lo comentaba, creo que ahora que hablaba con el síndrome cardiorrenal, es el famoso 4 MARE, ¿verdad? Que es muerte cardiovascular, muerte renal, que no caiga el filtrado y que el paciente no caiga en falla renal terminal. Y como un grupo, vean que logró una reducción del 24%, que es realmente bastante robusta. Y siempre pongo este slide, que es el de cómo se frenó la caída del filtrado, porque vea que logró un freno en la caída del filtrado glomerular por año de 1,16 cc por minuto. Y aquí lo que yo quisiera resaltar es que cuando uno considera que un fármaco es nefroprotector, se considera como fármaco nefroprotector aquel que logra frenar en al menos 0.75. Vean que SEMA logra 1.16. Entonces no es una sorpresa que desde enero de este año también semaglutide 1 miligramo logró la aprobación en enfermedad renal crónica en pacientes con diabetes, convirtiéndose en el cuarto pilar del manejo farmacológico de los pacientes que conviven con enfermedad renal crónica y diabetes. Pero bueno, no se ha quedado ahí. Estas moléculas son pluripotenciales, principalmente por su potencial en control aterosclerótico y antiinflamatorio. Y aquí les presento el STRIDE. El STRIDE también se presentó este año en el ACC, estamos hablando que eso fue alrededor de mayo, y nuevamente dosis alta de semaglutide en pacientes diabéticos que tienen enfermedad arterial periférica. Ellos lo que evaluaron fue un punto primario más de mejoría clínica, o sea, ahí se enfocó no tanto en puntos duros, que aquí serían amputaciones, sino en calidad de vida, en score de movilidad, y el punto primero que ellos utilizaron era qué tanto iba a aumentar la distancia máxima recorrida en un paciente que ya tenía enfermedad arterial periférica. Y los resultados lo que dicen es que sí, semaglutide 1 miligramo a las 52 semanas, un poco más de un año, logró en un 13% mejorar la distancia máxima recorrida. Y si queremos poner eso en números, eso significa que la distancia máxima recorrida aumentó en 40 metros. Y aquí yo siempre se lo comento a los residentes, nosotros, bueno, yo por lo menos no estoy acostumbrado a analizar datos en enfermedad arterial periférica. Entonces, esto 40, o sea, ¿vale la pena, no vale la pena? Y bueno, para el tema de outcome en enfermedad arterial periférica se considera que una mejoría es clínicamente significativa si aumenta más de 20 metros, y aquí estamos logrando el doble. Pero bueno, quizás lo que uno quisiera es ver un STRIDE que fuera de puntos duros, como amputaciones. Ese no existe, pero sí recientemente en el ADA de este año, el equipo del Keck School of Medicine en el A presentaron sus datos de vida real, un análisis retrospectivo que compararon GLP-1 contra SGLT2 en amputaciones. Entonces ellos hicieron qué tanto se iba a mantener libre de amputaciones un paciente con un GLP-1 o con un SGLT2, y con significancia estadística se ha logrado demostrar que los análogos de GLP-1 tienen mayor posibilidades de evitar que un paciente termine con una amputación mayor. Y si nosotros queremos contrastar en este forest plot, vea que siempre que se comparó el GLP-1 contra el SGLT2, como en amputaciones mayores o en mortalidad, siempre demostró ser superior el análogo GLP-1 sobre el SGLT2. Vean acá amputaciones y vean lo que hay en mortalidad. Entonces realmente esta molécula ha demostrado pues claramente que tiene una amplia pluripotencial en cuanto a nuevas indicaciones, y aquí les pongo como un resumen de los estudios más importantes que se han hecho, y vean donde está el check es que demostraron eficacia. Entonces ya dijimos enfermedad arterial en la enfermedad cardiovascular, tenemos FLOW, tenemos SUSTAIN, enfermedad renal crónica FLOW, enfermedad arterial periférica tenemos STRIDE,
Select en la población no diabética. Vean el programa STEP de falla cardíaca, puntos de mejoría clínica, ambos positivos, tanto en diabéticos como no diabéticos. Como les acaba de comentar, el Essence acaba de ser hoy anunciado que se va a aprobar para el uso de enfermedad hepática en los pacientes que conviven con estos trastornos, que es el MASH. Y bueno, vean que están corriendo otros estudios, como comentamos ahora temprano, el FOCUS en retinopatía diabética, y también los EVOKE, que vienen en pacientes que tienen Alzheimer o demencia tipo Alzheimer. Entonces, como mensajes finales, quiero comentarles, bueno, que la diabetes realmente es una enfermedad que quizás es la que más carga le genera tanto a la familia, al paciente, al sistema de salud, a nosotros como médicos. Los análogos de GLP-1 en ese sentido han sido moléculas con el mayor crecimiento y predilección en las guías, ¿verdad? Realmente si uno ve la evolución que han existido en las guías y cómo han subido los análogos de GLP-1, pues es por estos beneficios que estamos viendo. En esa línea de ideas, semaglutide es actualmente en el mercado el fármaco que tiene mayor impacto en los outcomes cardiovasculares. Y igualmente, semaglutide es una molécula que ha demostrado ser pluripotencial, donde diversifica sus beneficios, como vimos en peso, enfermedad renal, enfermedad periférica, hígado graso, falla cardíaca y contando. Entonces, con esto quería agradecerles a ustedes su atención y estamos abiertos para preguntas. Y de verdad, nuevamente, muchísimas gracias por quedarse hasta el final. Muchas gracias, doctor Francis Ruiz. Estamos encantados con la presentación que ha tenido hoy. Y yo quisiera empezar un poquito con una pregunta. Cuando tratamos a un paciente, realmente no solamente estamos pensando en el peso, no solamente estamos pensando en el control glicémico, en lograr objetivos y mayor protección cardiovascular, sino que son pacientes que realmente requieren manejo holístico, muchas veces transdisciplinario, que es lo ideal. Y en su experiencia, al tener la posibilidad de contar con estas moléculas hoy nuevas, hemos estado con liraglutide, y bueno, ahora vamos a tener semaglutide, ¿cuáles serían las recomendaciones de mantenimiento? O sea, ¿qué estrategias deberíamos recomendar a los pacientes para que logren quedarse con estos fármacos? Sí, ¿no? Sí, ese es un tema y es de altísimo valor para nosotros en Latinoamérica, donde, como lo comentaba el doctor Umpierres, el paciente tiene que costear el fármaco. Yo creo que lo que comentaba el doctor Umpierres, realmente, por eso les decía que antes de empezar la charla, uno de los comentarios que quería hacer es que uno se siente un poco como, tal vez, no sé, tranquilo, en el sentido de que mucho lo que él está haciendo es lo que creo que todos nosotros hacemos de forma intuitiva. Él no lo puso en palabras, pero intuitivamente nosotros hacemos eso. Es una realidad que el abandono es muy marcado, pero quizás de estrategias para minimizar eso, creo que definitivamente, por ejemplo, si nos vamos con el tema de efectos adversos, que es una de las causas de abandono, creo que nosotros ahí sí no hay quite, tenemos que explicarles a los pacientes de manera detenida lo que les va a pasar. Inclusive esto ya es tanto así que está el famoso concepto de las 3E, de cómo manejar los efectos gastrointestinales de un paciente, porque son los más tangibles al inicio. Y uno es de educación. Entonces, si hay algo que a mí sí me ha funcionado y que de verdad apoya a que el paciente se mantenga con la terapia, es que él sepa lo que puede pasar. El doctor Umpierres hablaba que las náuseas andan entre un 20 y 30%. Si usted suma todos los efectos gastrointestinales, estamos hablando que es casi un 50%. O náuseas, diarrea, estreñimiento o vómitos. Entonces, si el paciente está enterado, aunque crean que esto digo, pero es que solo lo estoy diciendo, pero el hecho de que el paciente sepa que eso le puede pasar, le calma mucho la ansiedad. Porque hay pacientes que yo he tenido que no se les ha explicado en detalle y terminan asustados en un servicio de emergencias porque nunca ligaron que eso podía ser el medicamento. Y les generó mucha ansiedad y después no quieren saber nada del fármaco. Entonces, de verdad que educar marca mucho, mucho la diferencia. Eso nunca lo podemos nosotros desacreditar. Lo otro de las 13, la segunda sería un escalonamiento eficaz. Y aquí yo siempre se lo digo a mis residentes, siempre lo digo cuando tengo que hablar del tema, nosotros no estamos contra los 100 metros plano, esto es una maratón. Si usted decidió que su paciente se iba a beneficiar del fármaco, tiene que tener en cuenta que no todos tienen la misma sensibilidad. Yo siempre les digo, vea, en los ensayos clínicos ellos tienen que cumplir una etiqueta de escalonamiento ya programada. En vida real nosotros no tenemos esa presión.
Entonces, ¿qué significa esto? Si tenemos que ir más despacio con estos pacientes, nosotros vamos más despacio. Ahora le comentaba a un colega que a veces duramos hasta 2 meses en llegar a la meta de tratamiento porque el paciente lo ocupa, pero tratar de presionar en la titulación lo único que va a llevar es a un abandono prematuro. Y lo otro es ser efectivos en el control de los efectos adversos. ¿Y eso qué significa? Y aquí la mayoría, esto no significa que el paciente tenga que tener un fármaco que controle los efectos secundarios, pero sí requiere mucha educación. ¿Y qué significa eso? Más en el periodo de titulación hay que ser muy enfáticos, y ahí es donde el doctor Umpierres decía que para eso está la nutricionista, es el hecho de que siempre yo les digo, mientras que le doy a la nutricionista, que, por ejemplo, digo, vea, sírvase la mitad de lo que usted está acostumbrado a comer, porque su cerebro sigue pensando como usted estaba antes del fármaco. Entonces, si usted se comió la mitad y tiene hambre, pues vaya y coja otra vez, pero no tome la cantidad que usted está acostumbrado, porque la mayoría de las veces usted va a quedar satisfecho con eso. Lo otro es, no coma si no tiene hambre. Eso también les ayuda a montones. Es importantísimo siempre decirles que tienen que tratar de mesurar la cantidad de comida grasa o muy pesada o muy condimentada en el periodo de titulación, porque es donde el paciente más necesita una adaptación para tolerar el medicamento. Pero esto inclusive va más allá. Yo siempre digo a los pacientes, porque nos ha pasado ya en la práctica del día a día, que ya pasamos esa etapa, toleraron el medicamento y ya se les olvida que tuvieron efectos secundarios. Entonces fueron a una boda, fueron a un aniversario, comieron comidas que eran muy cargadas en grasa y demás, y el medicamento les vuelve a acordar que él está ahí. Entonces eso es importante porque también limita un poco la tolerancia y la continuidad. Con respecto al tema económico no podemos hacer nada, ahí sí, ahí todos creo que tenemos la misma situación. La otra de las recomendaciones, eso sí, lo que decía el doctor Umpierres es demasiado cierto. Siempre hay que enfatizarle al paciente que el beneficio es mientras esté con el fármaco. Y una de las cosas que yo también se los comento, y no es en aras de meterles miedo, sino que es que una vez que el paciente, por ejemplo, perdió un 10%, recordemos que siempre se pierde grasa y se pierde músculo. Se pierde más grasa que músculo, por eso relativamente el paciente inclusive tendría proporcionalmente más músculo. Pero lo que sucede es que cuando el paciente lo suspende y regana peso, va a ganar proporcionalmente más grasa que el músculo que había perdido. Entonces el paciente va a quedar todavía más sarcopénico de lo que estaba antes de iniciar el medicamento. Y eso es algo que hay que explicárselos muy bien, porque los pacientes, y ahí sí es cierto que tiene toda la razón el doctor Umpierres, realmente el paciente cree que esto va a ser como una pomada canaria y lamentablemente no es así. Hay que trabajar demasiado con ellos para que tengan claro cuáles son las metas y las expectativas que tenemos con el fármaco. Eso yo creo que han sido las estrategias que más nos han permitido que el paciente se mantenga. De igual manera, como digo, en Costa Rica la causa número 1 de abandono es la económica. Creo que la doctora aquí está. Sí, doctora. ¿Se le puede alcanzar un micro? ¿Puedo acercarme? Muchas gracias. Buenas noches a todos. Gracias por su interesante ponencia, doctor Francis. Les decía que me preocupó bastante lo que mencionó el doctor Umpierres en relación a que el paciente gana peso si deja de tomar el medicamento. ¿Por qué me preocupó? Porque en realidad debemos de tomar en cuenta lo que se conoce como el esquema como esquema corporal, ¿no? El hecho de que el paciente haya mantenido un peso exorbitante durante muchísimos años, ya lo hace perder en su memoria cuando él fue delgado, si es que alguna vez lo fue. Porque si nunca lo ha sido, con mayor razón para que tenga dificultad en asumirse delgado en algún momento. Pero el fármaco lo va a ayudar a eso. En la medida en que este fármaco dé la sensación de saciedad a nivel central, a nivel del sistema nervioso central, y él comience a bajar de peso, ese esquema corporal va a entrar en armonía consigo mismo, es decir, él va a sentirse
autorrealizado, y recordemos que en la pirámide de Maslow, que es la pirámide de las necesidades humanas, la autorrealización está en la cúspide de la pirámide. Entonces, el hecho de mejorar su imagen corporal va a implicar una sensación de autorrealización, y eso va a servir de gran motivación para que él continúe con su régimen, que mejor no lo llamamos régimen, sino de repente plan alimentario saludable o algo así, para que no sienta una imposición de restricción. Pero entonces a lo que voy es a que podríamos enfatizar ese esquema corporal, esa imagen corporal que tiene el paciente de sí mismo, ahora renovada o innovada, porque el medicamento lo ayudó a ello. Y ya comienza a sentirse una persona de repente con peso normal, y luego inclusive pues ya entre lo saludable y la persona delgada. Entonces, la pregunta es, ¿cómo poder reforzar ese esquema corporal para que no fracase una vez que el paciente, por cuestiones posiblemente económicas, deje de usar el medicamento? Yo creo que de repente por allí, por el asunto de la imagen corporal o del esquema corporal, podríamos tener éxito. Sí, ahí ¿Qué opinión diría al respecto, doctor? Muchas gracias. Sí, no, muchas gracias, muy importante la pregunta. Eso no se ha comentado, pero sí nos toca a nosotros en la práctica clínica hacerlo. Yo soy muy sincero, yo no me siento en la capacidad de manejar psicológicamente al paciente en una consulta médica, pero sí lo tenemos muy en la conciencia. Muchos de esos pacientes vienen con este famoso del binge eating disorder, es súper común, porque son pacientes que se han acostumbrado a refugiarse mucho en la comida como el elemento que les da esa tranquilidad ante situaciones de estrés, complicaciones de la vida, y realmente es muchas veces difícil de lidiar con eso, porque recordemos que este síndrome se brinca completamente nuestros centros de saciedad y apetito que hemos tenido de toda la vida. Entonces sí a nosotros nos toca, y creo que eso sí lo he tenido yo que aprender un poco más en la práctica del día a día, de que necesitamos apoyarnos de otras estrategias como lo que es los psicólogos. Yo sí, inclusive ha sido un tema un poco difícil para nosotros, porque realmente, por lo menos en Costa Rica, no tenemos tantos psicólogos entrenados en el tema de peso, y no lo puede ver cualquier psicólogo. Eso sí, ya también lo aprendimos a las malas en nuestro país. Entonces sí, es ahí donde creo que lo comentaba ahora la doctora, que nosotros tenemos que tener ese enfoque que es transdisciplinario, porque nosotros no vamos a poder cubrirlo todo. Y ahí sí, les soy muy sincero, más frecuente a que no, vamos a ocupar el apoyo psicológico, principalmente durante el periodo de pérdida de peso, pero con más intensidad cuando el paciente ya se nos estanque. Porque no solamente es el hecho de que el paciente ya ahora se ve en un nuevo cuerpo y se siente mejor y hay que cambiarle él quiere cambiar su visión de satisfacción, sino también es el hecho de que estos desórdenes de alimentación son tan prevalentes que realmente nosotros, si no tenemos un apoyo psicológico, no lo estamos logrando. Y eso sí es una causa muy frecuente de la rápida reganancia cuando el fármaco se retira. Entonces sí, yo creo que una de las cosas más importantes es ser enfáticos, y eso se ha hablado mucho cuando se habla de que la diabetes es que la obesidad es una enfermedad, ser muy enfáticos que no puede suspender el fármaco. Yo le digo a los pacientes, vea, si usted ve que lo va a suspender, búsqueme, defínamelo y busquemos otra alternativa, pero no se vaya y no se pierda. Porque a veces yo inclusive he tenido una conversación con mis colegas que yo decía, qué raro, yo no veo tanto el abandono del GLP-1 como está escrito, como decía el doctor Umpierres, en Estados Unidos un 50%. Los nórdicos les va un poquito mejor, como un 20%, porque ahí se les cubren todo. Pero yo al final del día yo me di cuenta de que es que usted sigue recordando a los pacientes que está viendo y que volvieron, pero usted se le olvidó los que vio por una vez y no le volvieron nunca más. Y eso es un grupo grande, que nada más uno tiene el sesgo de que no está porque está en un centro especializado, pero no, sí lo abandonan de manera significativa. Creo que estos factores, el acompañamiento y definirle la cancha desde el día 1, creo que honestamente es lo que mejor hemos visto que resulta. Pero el apoyo psicológico, si ustedes lo identifican en su paciente, tiene que abordarlo, porque si no, eso es una causa frecuente de fallo en la terapéutica y reganancia de peso. Tiene toda la razón. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Para terminar.
damos por concluido el simposio con el doctor Francis Ruiz y les agradecemos su presencia. Gracias. Gracias.